El trabajo en ciencia física, si nosotros lo queremos definir, no va a ser una definición como la que nosotros pensamos o como lo que nosotros consideramos que es el trabajo. El trabajo no es una actividad cotidiana, como hacer algo que contestar el teléfono, trabajar en un call center, etcétera. No es eso en ciencia física. En ciencia física es otra definición que por acá vamos a observar. Bueno, empezamos definiendo trabajo con estos conceptos. Dice, primer concepto que podemos manejar acerca de trabajo en física es la energía necesaria para desplazar un objeto. Desplazar es mover. Eso sería trabajo en física, energía necesaria para mover un objeto. O también sería el caso, otra definición, el gasto de energía que se emplea para mover un objeto, etc. Esto es trabajo en físico, energía o la energía necesaria para hacer algún cambio de posición o movimiento a un objeto. Matemáticamente, la definición de trabajo es una fórmula que vamos a estar conociendo cuando vayamos a observar al libro. Esto lo hace distinto, esta definición de trabajo en física la hace distinta a la que nosotros consideramos trabajo. Todo va a depender de qué tipo de trabajo nos refiramos, pero en física es un gasto de energía. Bueno, vamos a entender este concepto con un dibujo. Este dibujo ya los había traído con las leyes de Newton. Leyes de Newton. Vamos a ver acá. Había mencionado que vamos a considerar esto, vamos a tener cierta imaginación. Vamos a pensar que esta persona es capaz de mover hacia la derecha a esta caja, por lo que esta persona debe emplear mucha fuerza para moverla, porque se ve que es muy pesada. La fuerza la denominamos fuerza F, pero en relación a esta caja no es la única fuerza que está interactuando con ella, sino que hay otras que el mismo peso de la caja, que es este que se dibuja, este vector amarillo, está la fuerza de fricción que le resta al movimiento libre, es la fricción que hay entre el suelo y la caja. Y también la fuerza normal, que es una fuerza de reacción, debido al peso que se hace sobre la superficie ejerce una fuerza a la caja de la misma magnitud, pero con sentido contrario, según tercera ley de Newton. Aquí hay un conjunto de fuerzas actuando sobre la caja, pero solamente algunas fuerzas están haciendo trabajo, o sea, están gastando energía para mover la caja, solo unas fuerzas. Vamos a ir analizando una por una. La fuerza que emplea la persona, la fuerza F, la persona obviamente va a gastar mucha energía para mover la caja, va a gastar mucha energía. Y esta sí conlleva a que existe un movimiento, bueno, o está relacionado con el movimiento horizontal que va a tener. Esta va a implicar un gasto de energía, esta fuerza, aplicar esta fuerza para mover la caja. Veamos, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está interactuando y está generando trabajo también, solo que trabajo a la inversa. Esta fuerza de fricción lo que hace es restarle al movimiento, se está oponiendo a la fuerza que la persona hace. Si no, si no existe esta fuerza de fricción, esta persona sintiera que moviera, ¿qué? Almohadas, algo tan suavecito que la fuerza no la sentiría. Por algo, bueno, se debe la fuerza de fricción, el esfuerzo que la persona hace. Esta fuerza realiza trabajo, pero a la inversa. Aquí está restando la energía a una de las otras fuerzas. Eso es lo que hace. Aquí esta persona perfectamente puede gastar un mínimo de energía, pero esta fuerza de fricción le hace que gaste más debido a que se está oponiendo al movimiento. La fuerza de fricción en casos como esto resta al trabajo, bueno, resta acá a las energías, hace que se gasten más las otras. Bueno, la fuerza del peso. Vamos a ir pues, analizando poco a poco. Desde el movimiento. El movimiento
es de manera horizontal. Es de manera horizontal. El peso es un vector vertical. Es un vector vertical. El movimiento, y debido a que es hacia la derecha, la fuerza del peso no interviene, no está, ahí está como nula prácticamente, no hace nada en favor ni en contra del movimiento. Esta fuerza, si si fuera horizontal, estaría ayudando, por un caso si fuera posible, o estaría restando si fuera horizontal, pero como está de manera vertical con respecto al desplazamiento que es horizontal, esta fuerza no ayuda en nada. No genera trabajo, no hace energía, no gasta energía esta fuerza para desplazar el movimiento, pero tampoco le resta. La que resta es la fuerza de fricción. La fuerza normal, mucho menos, debido a que una fuerza vertical también. En física, esta es la parte matemática de cómo se estudia el trabajo. Se consideraría que las fuerzas que están generando trabajo sería la fuerza ejercida por la persona y la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción que realiza un trabajo contrario, no abona a mover al objeto hacia la derecha, sino que va restando. Solamente en este esquema hay dos fuerzas que generarían trabajo. Bueno, ya para ir definiendo matemáticamente qué es el trabajo, bueno, trabajo se considera de manera matemática cuando sucede esto, cuando una fuerza es capaz de desplazar un objeto. Matemática sería el trabajo es equivalente a la fuerza por desplazamiento. Y acá un factor matemático que es el coseno de un ángulo. Porque esto es un producto, bueno, ahorita no se va a entender esta parte, pero la fuerza es un vector. El desplazamiento es otro vector. Esto es el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Y el trabajo es el producto cruz de vector fuerza y desplazamiento. Esto es en términos de vectores. Pero en sí, hay trabajo cuando hay una fuerza que es capaz de desplazar a un objeto. Esto en matemática. Por eso el peso, que si ustedes ven también se representa con W, este no genera trabajo, porque esta fuerza no es capaz de mover al objeto. No lo va a mover, el piso lo está sosteniendo. Y si nosotros estamos generando un movimiento hacia la derecha, esta fuerza no está en ningún momento actuando para mover al objeto, debido a que es vertical. Igual sucede con la fuerza normal. La fuerza normal no estaría generando trabajo. Por ende, la fuerza F, que tendría una magnitud, tendría un valor, por ejemplo, unos 50 newton que esté aplicando a la caja la persona, que es muy poco, y esté desplazando el objeto, este podría calcular un trabajo que es medible con esta fórmula. Igual, el trabajo que ejerce la fuerza de fricción, pero lo ejerce restándole al movimiento, este trabajo también se puede calcular, el trabajo que hace por la fuerza de fricción se puede calcular con la misma fórmula. Solo que este resultado de la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción, sería negativo, ya que resta energía a las otras fuerzas. Las que otras sí están bastante bien aplicadas, gastando energía. Aquí les involucraría gastar más. Bueno, no todas las fuerzas en un sistema hacen trabajo, como se logra ver. Una fuerza hace trabajo sobre un objeto cuando es capaz de moverlo. Cuando es capaz de mover. Vamos a ver un ejemplo eh, donde nosotros ya lo conocemos, dos ejemplos conocidos les traje para que no haya mucha confusión con los temas. Vamos a considerar lo siguiente, que la persona que tiene la maleta se mueve a la derecha. Existen varias fuerzas que ya se las he detallado en muchas ocasiones. La fuerza del peso de la maleta, la fuerza de fricción
del suelo con las ruedas de la maleta, la fuerza normal y la fuerza que la persona está ejerciendo, la fuerza F. Recordar que les he dicho que las fuerzas que son inclinadas, las fuerzas inclinadas, se deben descomponer en una parte horizontal llamada fuerza X, Fx, que es la componente horizontal de la fuerza, y esta parte vertical de la fuerza. Las fuerzas inclinadas siempre se descomponen así, debido a que el análisis es suma de fuerzas horizontales y suma de fuerzas verticales. Bueno, aquí vamos a ver qué fuerzas estarían generando trabajo. Obviamente, si el movimiento es a la derecha, las fuerzas que estarían generando trabajo sería la fuerza de fricción, pero en forma contraria. Restaría ahí energía, implicaría que otras fuerzas se apliquen más o que incrementen la fuerza que tienen para poder desplazar la maleta. La fuerza del peso, matemáticamente, y la fuerza normal no estarían generando trabajo, debido a que no son capaces por sí de mover a la maleta, no son capaces de moverla, sino que la fuerza de fricción y la fuerza F. Pero fíjense que la fuerza F también, bueno, no en sí completamente, la fuerza F no es la que está generando el movimiento hacia la derecha. De la fuerza F, la parte que está generando trabajo es solamente esta, la parte horizontal. Porque el movimiento es horizontal. Solo la parte horizontal de la fuerza F estaría generando trabajo. Pero la parte vertical de la fuerza F, como es vertical y el movimiento es horizontal, no generaría trabajo. O sea que si analizamos en términos generales la fuerza F, no del todo, de todo la fuerza F estaría generando trabajo. No toda en sí la fuerza F generaría trabajo, sino que solamente una parte que solamente sería la horizontal. Igual, esto se puede ver en un diagrama de cuerpo libre y diríamos que las fuerzas que estarían generando trabajo serían FR y FX. Nada más. La fuerza N, fuerza W y la fuerza FY, que es la parte horizontal de F, no estarían haciendo trabajo. Bueno, y otra cosa que les menciono es que la diferencia entre peso y trabajo, porque simbólicamente se usa la misma letra. Uno utiliza W para el peso, W para el trabajo, W en el trabajo de la palabra work, de trabajo. W algo similar también para el peso. Pero la manera de diferenciar entre una variable y la otra, para decir en un ejercicio, aquí me refiero al trabajo, aquí me refiero al peso, es haciendo esto. El peso es una cantidad vectorial, me indica dirección y magnitud. Por lo tanto, lo que es correcto hacer es ponerle al peso un pequeño vectorcito arriba, lo que indica, el peso es una cantidad vectorial. Pero el trabajo no lleva un vector debido a que lo que mide es la energía necesaria o el gasto de energía que hace una fuerza para mover a un objeto. La energía que se necesita invertir para mover un objeto no tiene dirección, ni tiene sentido que mencionemos que tenga dirección. Por lo tanto, no es una cantidad vectorial el trabajo. Es una cantidad escalar, solo mide energía que necesito para poder mover un objeto. Vamos a ver un ejercicio que se encuentra en el libro. Aquí he analizado de manera general, bueno, ejemplos donde hay o no trabajo. Y de manera teórica ya hay algo en el libro para que nosotros podamos analizar. Aquí hay unas situaciones en donde no se puede considerar trabajo. Yo ya se las mencioné también. Y lo voy a decir ahora de una manera más matemática o científica, como se quiera ver, para entender lo que dice el libro. Porque yo se lo dije de manera casual, como no entiendo. Bueno, aquí tengo el ejemplo de una persona alando su carrito con una cuerda. Las fuerzas empleadas son la fuerza F de la persona, una fuerza inclinada, como esta,
Las fuerzas inclinadas siempre se descomponen en fuerza horizontal y vertical. Así que la única que estaría generando trabajo es la fuerza horizontal y la vertical no. Esta sería la parte horizontal de la fuerza y parte vertical. Otras fuerzas que actuarían sobre el objeto sería el mismo peso de ella. Uy, que no me salió muy recto, que es una fuerza vertical. La fuerza normal, son fuerzas relacionadas, pero que no generan trabajo. Y la fuerza de fricción, la que resta y hace que otras fuerzas hagan más trabajo que otras o que gasten más energía. Bueno, fuerza de fricción, FR, fuerza del peso, el peso es una fuerza. Y arriba le voy a escribir un pequeño vectorcito para entender que me refiero al peso. Normal. La normal también se le suele escribir un vector arriba, debido a que hay confusiones con la unidad de medida en que es el Newton para medir la fuerza. Entonces, para diferenciar entre la fuerza, la unidad de medida de la fuerza y la fuerza normal, se le pone a la normal un vector arriba, para hacer esa diferencia en caso hay confusión. Bueno, son todas las fuerzas empleadas acá en este pequeño esquema, Fuerzas que, bueno, las fuerzas. Y voy a señalar un vector que va a ser el principal, el que me va a decir si una fuerza o no hace trabajo, que es este. La fuerza sería el desplazamiento. Y lo voy a poner aquí en el carrito. El desplazamiento va a ser horizontal. El desplazamiento es un vector. Es una cantidad vectorial. Se representa con D minúscula y se le pone acá una pequeña flecha de D, de desplazamiento, porque a veces se suele confundir con distancia. Y distancia sí no es una cantidad vectorial. La del desplazamiento es una cantidad vectorial porque indica como la longitud que se ha recorrido, pero también indica en qué dirección se ha hecho. Un ejemplo acá, la longitud de este vector me diría cuánto se va a mover el objeto, cuánto va a recorrer, y me diría también en qué dirección ha hecho. Por eso esto es un desplazamiento. La distancia no indicaría hacia dónde se movió, solamente cuánto. Bueno, según esto, las fuerzas que abonarían al movimiento serían la parte horizontal de la fuerza F, y la fuerza de fricción estaría ahí restando aquí para el movimiento. Una fuerza que genera trabajo en forma contraria. Serían los dos. La fuerza normal no abona al movimiento horizontal ni la fuerza de trabajo. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a expresarlo de manera matemática lo que sucede. Si ustedes notan, entre el vector desplazamiento, que es el rojito, y el vector de la fuerza normal, se forma un ángulo de 90. También entre la fuerza del desplazamiento, perdón, el desplazamiento y la fuerza del peso, se forma un ángulo de 90. Y lo que se ha logrado decir de manera matemática es que cuando el desplazamiento y una fuerza forman ángulos de 90 entre sí, no hay trabajo. Si forman un ángulo de 90. Bueno, esta relación que se forma un ángulo de 90 entre dos vectores se le llama perpendicularidad. Y ya en manera científica, es decir, dos fuerzas no generan trabajo cuando, una fuerza no genera trabajo cuando es perpendicular al desplazamiento. Al desplazamiento. Y esto del desperpendicular significa que forma ángulo de 90 entre ellos, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Este es el significado de la palabra perpendicular, y así es como se encuentra en el libro.
que una fuerza no genera trabajo cuando es perpendicular al desplazamiento. Y ahora sí ya se entiende mejor al ver este esquema y al haber entendido lo de inicio. Esto es algo primordial o específico para decir en un sistema qué fuerzas estarían generando o no trabajo y nos ayudan a simplificar el análisis, solamente analizando aquellas fuerzas que sí estarían generando trabajo. Bueno, la manera de cómo calcular la fuerza, bueno, el trabajo de esto, de todo lo que ven acá, por ejemplo, de la fuerza F, ¿cuánta energía gasta la fuerza F para hacer este movimiento, para mover eso? Este sería el trabajo. Vamos a calcular cuánto es el trabajo que hace la fuerza F. Bueno, se hace esto, W de trabajo, como subíndice, o sea, aquí una parte, una esquina inferior derecha de la letra, un subíndice se le debe especificar la fuerza, bueno, el trabajo de la fuerza que se está calculando. Bueno, como voy a calcular qué trabajo hace la fuerza F, en pequeñito le voy a poner acá qué es el trabajo de la fuerza F, así como un subíndice. No me queda a mí tan pequeño porque el programa que utilizo para escribir no se puede hacer más pequeño, pero es un pequeño subíndice, indicando que este es el trabajo hecho por la fuerza F. Se calcula con la fórmula que es fuerza por el desplazamiento de minúscula, y estos son cantidades vectoriales por el coseno del ángulo entre las fuerzas. Del ángulo entre las fuerzas. Bueno, veamos. Bueno, la fuerza que estaría generando trabajo acá sería la fuerza F tiene una magnitud, perdón, de 10 newton. Así que voy a poner acá que tiene 10 newton, lo sustituyo. Y vamos a suponer que el objeto, no, aquí lo dice, que está siendo desplazado 2 metros hacia la derecha. Aquí se ve en pequeñín. Entonces voy a poner 2 metros coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Ahorita la fuerza entre la fuerza F y el desplazamiento se forma un ángulo de 30 grados. Se forma un ángulo de 30 grados. Así que voy a poner que aquí el ángulo entre fuerza y desplazamiento es 30 grados. Y hacemos un cálculo de esto. Y vamos a ver. El coseno, aquí debo calcular primero el coseno de 30. 30 coseno por 10 por 2, 20. Por 20. Esto es 17.32. Y voy a escribir acá. 17.32. Y la unidad de medida del trabajo es el joule. El joule. El joule proviene de la multiplicación de el newton, la unidad newton, por el metro. Esto es equivalente a joule. Así es como se mide el trabajo. El trabajo, recordemos, para no perdernos ahí, bueno, para no pensar que es como algo místico en la física, el trabajo, lo que mide el trabajo es la energía que necesita la fuerza para mover un objeto. Aquí esta persona debe estar bien comida con al menos 17.32 joules de energía para poder desplazar al objeto. A eso se refiere. Necesita gastar esta energía para desplazar el objeto. Solamente el trabajo de la fuerza F. Bueno, nosotros utilizamos para medir la energía en los alimentos, se suele utilizar también el joule, si ustedes lo quieren así, pero también están otras unidades para convertirlas. Unidades de medidas para energía está el cal, que es las calorías,
está kilocalorías, están los joules, joules, kilojoules y esas unidades. Aquí se podría hacer una conversión a calorías para más o menos determinar cuánta es la energía necesaria para que la persona que aplica la fuerza F, cuántas calorías necesita tener para desplazar. Bueno, esto es el trabajo. Calcular el gasto de energía empleado por una fuerza para poderlo desplazar. Ahora vamos a calcular el trabajo para la fuerza del peso. El peso del objeto. Bueno, el peso no lo especifica por acá, pero vamos a suponer uno. Vamos a poner acá que el peso, cantidad vectorial, es de 10, 20 newton. Y le voy a poner un vector arriba indicando que esto sí es el peso. Y voy a calcular el trabajo que hace este peso. Bueno, y acá el peso, el trabajo, perdón, de la fuerza y abajito le voy a poner como un subíndice la W. W que indicaría el trabajo hecho por el peso. Y todavía le voy a poner el vectorcito para que se entienda qué es el trabajo hecho por el peso. Es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza serían el mismo peso, los 20 newtons. Por el desplazamiento, bueno, el desplazamiento en que se mueve el objeto es de 2 metros, vamos a poner 2. Y el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Se ve acá que el peso está hacia abajo, el desplazamiento es horizontal, el ángulo entre ellos es de 90 grados. En la calculadora, si hago esto, voy a poner coseno de 90 para que se note. Voy a escribir 90 coseno, le calculo el coseno, y dice acá que el coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0. Y si lo multiplico por 20 por 2, esto también me va a seguir dando 0. Así que la fuerza W, la del peso, perdón, sí, la del peso, no estaría generando trabajo, debido a que no gasta ni energía para mover o desplazar el objeto hacia la derecha. Aquí 0 joules. Ahí matemáticamente queda demostrado que no estaría generando trabajo. También la fuerza de fricción, pero esta fuerza de fricción deberíamos tener datos acá. La fuerza de fricción se suele calcular. Es así, que la fuerza de fricción R es de un producto de números. Consiste de esto, de una letra griega que se llama mu. Mu representa un cociente, bueno, representa el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción va a depender de la superficie en que se encuentre el objeto y lo que me dice qué tan grande es el rozamiento que hay entre la superficie y un objeto, cuánto lo va a frenar o algo así. Eso es lo que me indicaría el coeficiente de fricción y va a depender de la superficie en que esté ubicado el objeto por la fuerza normal. En ejercicios como esto, se nos da el coeficiente de fricción, que por ejemplo puede ser 0.3, a veces 0.8. Este se encuentra siempre entre 0 y 1. Si es 0.8, es que el coeficiente de fricción es muy alto, indicaría que hay alta fricción entre un objeto y una superficie. Y la fuerza normal es calculable por leyes de Newton, haciendo un análisis o suma de fuerzas de manera vertical. Esta es una manera de calcularlo. En un ejemplo más adelante, al final de estos temas, voy a hacer uno donde empleemos el cálculo de la fuerza de fricción, ya sabiendo qué tipo de superficie es y aplicando la fuerza normal.
Pero ahorita podemos manejarlo como un valor numérico, así, sin calcularlo. Una fuerza de fricción de 5 newton. Bueno, suponiendo que esta es lo que resta para el movimiento y una fuerza de 5 newton, vamos a poner aquí trabajo hecho por la fuerza FR, aquí en subíndice. Es igual a la fuerza que en este caso ya pusimos que es de 5 newton por el desplazamiento que hay en el objeto que es de 2 por el coseno, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza de fricción no es nulo. La hora de medir el ángulo se hace así, a partir de esta parte del eje X positivo hacia acá, hacia hasta el vector fuerza. Este ángulo marca 180 grados si ustedes lo hacen en el transportador, porque este sería el lado inicial, el vector desplazamiento, y el lado final sería el vector FR. Lo que indica es que el ángulo que hay entre fuerza y desplazamiento es de 180. El coseno de 180, aquí lo voy a calcular, es un resultado negativo, es 1. Se va a ver aquí 180 coseno, me da menos 1. Menos 1 lo debo multiplicar por el 5 por el 2 y me da en total 10. Aquí sería menos 10. 10 joules de energía. Lo que indica acá que esta fuerza de fricción a las otras fuerzas, por ejemplo, la fuerza F que sí está gastando energías para hacer trabajo, la fuerza de fricción, este menos 10 que nos da de joules, está diciendo que le va a hacer gastar más a esta fuerza F. Eso es lo que indica. Si esta fuerza necesitaba 17.32 joules, así nada más, si no existiera la fuerza de fricción, lo que indica la fuerza de fricción es que, bueno, aquí yo salí negativa, o sea que estos 10 newton, también los vas a necesitar para moverme a mí. Es como haciendo que otras fuerzas gasten más energía. Esto es lo que indicaría la fuerza de fricción, el trabajo calculado. Bueno, y así, es sencillo calcular el trabajo dada la fuerza y el desplazamiento, así como se da en estos ejemplos que vemos por aquí. Dice, un niño jala un carro de juguete con una fuerza de 10 newton a través de una soga, dice que forma 30 grados con horizontal. Si el carro de juguete se desplaza 2 metros, ¿cuánto trabajo aplicó el niño? Ah, es el mismo ejemplo que hicimos, que el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por el desplazamiento y el coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento. Vemos acá que la fuerza decía 10 newton, el desplazamiento era de 2, el coseno de 30 es el ángulo entre fuerza y desplazamiento, y el resultado es 17.3 joules. Lo que el niño necesita por energía es 17.3 joules para desplazar al carrito. Bueno, acá es importante, hay algunas aclaraciones con respecto a las fuerzas que nos indica que como la fuerza normal y la fuerza del peso, en un caso de movimiento horizontal, no generarían trabajo. Eso es lo que indica. Y aquí hay una explicación como matemática de todo lo que yo he estado explicando, de que el trabajo, la fuerza normal, no generan trabajo debido a que el coseno de 90 es 0 y esto anularía la fuerza y el desplazamiento al utilizar la fórmula. Bueno, hay otros conceptos relacionados a la fuerza, al trabajo.
Aparte de que medimos la cantidad de energía necesaria para hacer un trabajo o para desplazar un objeto, podemos medir la potencia de este trabajo, potencia del trabajo, que matemáticamente se calcula con la división del trabajo o la energía necesaria o el gasto de energía que va a ser una fuerza para mover un objeto, dividido por el tiempo, dividido por el tiempo. Esta división, trabajo, que es energía, entre el tiempo, generan una nueva unidad de medida para la potencia, el joule sobre segundo. El joule sobre segundo representa el watt. El watt. Watt. Y lo que me indica es la cantidad de energía necesaria en cada segundo. En cada segundo. Por ejemplo, un watt. Un watt indica que para mover un objeto, en cada segundo se necesita un joule de energía. Eso es lo que indicaría. Un watt representa acá esto, que necesitamos un joule de energía por cada segundito. Eso es lo que mide la potencia. Y un objeto es potente, digámoslo así, o tiene mucha potencia cuando necesita mucha energía, por cada segundo, El watt puede utilizarse así con personas para medir la energía que necesita para estar moviendo un objeto en cada instante o cada segundo. El watt. Pero también esta palabra watt se suele utilizar mucho en cuestión de energía eléctrica, porque la energía eléctrica también, así, bueno, la energía tiene mucha relación entre la energía que se necesita para mover un objeto u otro. Fíjense que ahorita estamos en un punto en que toda la energía, todos los tipos de energía que existen están muy relacionados entre sí. La energía que nuestro cuerpo necesita, la energía que un objeto necesita, la energía eléctrica, energía cinética, todas esas energías están muy relacionadas. Muy relacionadas. Bueno, pero ahorita en términos de trabajo, vemos que es la energía necesaria, un joule de energía en cada segundito. Vemos acá, aquí hay